Bien. Bueno, buenas tardes a todos los que están conectados. Un gusto compartir con ustedes y que estén presentes en esta charla del conversatorio, así que estamos organizando desde la Unidad Académica San Julián con motivo del eclipse que ocurrirá este 2 de octubre. Le damos la bienvenida a Néstor Camino, así que va a ser la primera persona de este conversatorio que va a aportar con su conocimiento en relación a su especialidad. Y bueno, contamos que esperamos que puedan aprovechar este ciclo de conversatorio, que puedan llevarse herramientas y conocimiento para observar de una manera más segura el fenómeno y también poder trabajar en los colegios, aquellos docentes que estén conectados, de una mejor manera y aprovechar mejor y disfrutar mejor el evento. Eh, bueno, paso a presentarlo a Néstor. Néstor es profesor de físico-matemáticas, licenciado en astronomía y doctor en ciencias de la educación. Actualmente es investigador independiente del CONICET y también es docente en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede de Esquel, en la carrera de Ciencias de la Educación. Desde hace casi 40 años viene trabajando en la divulgación científica en relación a la cuestión astronómica y sobre todo encargado del complejo Plaza del Cielo, que después si nos podés comentar un poco más sobre este complejo sería buenísimo. Pero bueno, es una persona que con muchos años de experiencia y ligada al campo de la astronomía y la educación. Así que bueno, te damos la bienvenida, Néstor, te agradecemos por estar hoy acá presente y bueno, te dejo para que puedas comenzar con tu charla. Bueno, gracias Pablo por la invitación y siempre es un gusto compartir estas charlas que si bien la virtualidad nos da la posibilidad de compartirla, está claro que no es lo mismo, ¿no? Nada reemplaza el poder estar juntos en una sala charlando un rato, pero bueno, es lo mejor que podemos hacer en esta época y en las extensiones como tenemos en nuestro país. Así que bueno, la idea es brindar una mirada a un dispositivo que es muy importante para la visualización del Sol en general, pero de eclipses de Sol en particular, que es la cámara oscura, qué es una cámara oscura, un poquito de su historia y qué beneficio de alguna manera vamos a tener con observar eclipses con cámaras oscuras. El tema eh, concreto es que en nuestra región hemos tenido de alguna manera un privilegio, o por lo menos los que estamos en esta época tenemos el privilegio de vivir en una época en que han habido muchos y habrá otros más eclipses en nuestra región, que Santiago seguramente les contará mejor que pocas veces en la vida de una persona hay tantos eclipses juntos en un lugar geográfico relativamente reducido, ¿no? De hecho, dentro de 2 años tenemos otro eclipse anular que va a pasar también en particular por acá donde yo estoy, en Esquel, y, y dentro de otros años más va a haber otro eclipse también, o sea que en los últimos 10 años hemos podido vivir un montón de eclipses anulares totales, que la verdad que es muy, muy interesante y hemos disfrutado mucho con eso, ¿no? Eh, la gente muchas veces piensa que cuando el Sol está eclipsado lo podemos ver porque está tapado. Entonces ahí hay un factor importante en cuanto a lo educativo, a lo educativo formal, pero también a la divulgación científica y a lo que los medios de comunicación muchas veces hacen, y la verdad que en los últimos tiempos estamos viendo que hacen bastante mal las cosas de divulgación en cuanto a las cosas astronómicas. Cada vez hay noticias peores, mal armadas, con errores conceptuales, y la gente en general confía en los medios, y entonces ahí tenemos un serio problema. Eh, entonces, el sol nunca hay que mirarlo de frente, nunca hay que mirarlo mucho tiempo, nunca hay que mirarlo sin ningún dispositivo que nos permita eh, bloquear la luz del sol y eh, en particular en los eclipses, por aquella idea de que como está tapado lo podemos mirar, bueno, hay que fortalecer el hecho de informar a la gente y hacer que disfruten el eclipse, pero con la protección adecuada. Entonces, la protección que vamos a tener para estos eclipses hemos distribuido por todas partes anteojitos con filtros especiales.
también habrá alguien que tenga algún telescopio con filtro especial para ponerle el telescopio en el objetivo para que uno después pueda mirar, pero no es lo habitual. Y el dispositivo más sencillo y de cero costo prácticamente son las cámaras oscuras. Entonces nosotros siempre recomendamos que se fabriquen cámaras oscuras, que la gente juegue con las cámaras oscuras, que además después de observar el sol pueda fabricar cámaras oscuras para ver el mundo que nos rodea, no solamente un objeto astronómico. Entonces vamos a compartir un ratito de qué se tratan y cómo se usan. Entonces voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen por favor si se ve bien. Y ahí, Perfecto. ¿está bien? Sí, sí. Muy bien. Entonces, mi especialidad es la didáctica de la astronomía. No, eh, es una muy focalizado no solamente a la divulgación, sino a entender cómo son los procesos educativos en cuanto a que la astronomía llegue a toda la gente y todos aprendamos de la mejor manera posible. Entonces, observar el Sol con cámaras oscuras es un objeto de estudio de la didáctica de la astronomía y de eso eh, vamos a charlar y refuerzo lo que Pablo dijo, es por favor pregunten, comenten lo que tengan ganas a medida que vayamos charlando. La otra cosa importante es que si alguien después quiere esta presentación, nos ponemos de acuerdo, le dicen a Pablo y la pueden copiar libremente. Bien, entonces, una cámara oscura sería un dispositivo que delimita el espacio tridimensional en dos volúmenes. Uno lleno de luz, de la fuente que fuere, y el otro lleno de no luz, de oscuridad, porque hay algo que bloquea, que separa esos dos volúmenes tridimensionales, ambos volúmenes conectados con un pequeño agujerito. Ese pequeño agujerito en el esquema va a ser el agujerito que vamos a usar de entrada de la luz a la cámara oscura, y eh, el objeto, como se dice en óptica, que sería en este caso el Sol, o puede ser cualquier parte de la naturaleza que tenemos, al pasar por el agujero, la cámara lo que hace es genera una imagen en el extremo de la cámara y entonces la imagen es fiel al objeto, pero con algunas características que ya vamos a ver. Entonces, la idea es generar un volumen en el cual yo pueda producir, construir una imagen que me permita observar el mundo natural por proyección y no verlo directamente. Hay cámaras oscuras no intencionales, podríamos decir, que son las que primero se usaron en la historia de la humanidad, porque uno, si la gente es observadora, hay cosas que suceden, agujeros en el techo, agujeros en las paredes. La foto de la izquierda es imágenes producidas por intersticios entre las hojas de un árbol. Y uno cuando ve, está debajo de un árbol, ve parchecitos de luz que hay en el suelo, no hay sombra plena, totalmente cerrada. Lo que nunca interpretamos que todas esos parchecitos de luz en realidad son disquitos, que son imágenes del sol producidas por la cámara oscura que generan las hojas con un agujerito pequeño entre hojas, además es muy dinámico porque las hojas se mueven, y eso produce un efecto en el suelo, que es la proyección de la imagen del sol. Cuando hay un eclipse, lo que se proyecta es el sol eclipsado. Y a la derecha tenemos una imagen que es la parte interior de un edificio en el cual por un cortinado había un agujero y por ese agujero se proyecta la imagen del mundo exterior, por así decir, que es un edificio. La característica que tiene esta imagen es que está dada vuelta. Ahora vamos a ver por qué, pero si se fijan es totalmente fiel en escala, en colores, etc. Es decir, hay cámaras oscuras no intencionales por todos lados a nuestro alrededor. Lo que pasa es que uno tiene que empezar a ver las cosas de otra manera y empezar a prestar atención de qué se tratan esas luces que vemos en pisos, paredes, etc. Por ejemplo, la foto decía un cortinado con agujeros, una gotera en un techo de chapa, la mirilla de una puerta. Qué sé yo, nosotros acá tenemos casas que tienen el recibidor, como le llaman, o un lugar previo al paso a la entrada a la casa
para cuestiones de viento, etcétera. Bueno, esas mirillas que tienen esos lugares pueden servir como el agujerito de la cámara oscura que se constituye el volumen interior de la casa y entonces podemos ver la parte exterior. La foto de la izquierda es un cortinado con agujeros y la foto de la derecha, del medio, son que cada uno de esos agujeros proyecta sobre la pared discos de luz que son imágenes del sol. Ahí tienen una ampliación de los tres que están arriba. Es decir, vivíamos en esta casa, en esos lugares, adentro de una cámara oscura. Nosotros estaríamos en el volumen interior de esa cámara oscura. Las cámaras oscuras intencionales más sencillas sería bloquear el sol con algún objeto, pero en particular siempre usamos aluminio, un papel de cocina, porque por razones electromagnéticas, pero además porque cuando uno hace el agujero no tiene pelitos. La trama de un papel, por ejemplo, deja fibras del papel y entonces eso disminuye la calidad de la imagen. Entonces, en la parte de la izquierda alguien tiene un papel aluminio con un agujerito y a la derecha puede ser una hoja, puede ser la pared de la escuela, puede ser cualquier cosa, genera una imagen. Eso ya es una cámara oscura. O sea, una cámara oscura no necesita tener un tubo o no necesita tener paredes, más allá de que si se tienen paredes, la calidad de la imagen o por lo menos el contraste de la imagen es un poco mejor. Lo primero es entonces darle un poquito más de jerarquía a la cámara oscura, que tenemos que considerar que es un instrumento óptico. O sea, un instrumento óptico o un dispositivo es todo aquello que luego de interactuar con la luz, en particular lo que llamamos luz de un objeto, genera una imagen. Es decir, si eso es así, le llamamos un dispositivo óptico, un instrumento óptico. Entonces, las cámaras oscuras, que sería el más sencillo de los instrumentos ópticos que podemos imaginar, lo son y cumplen con todos los requerimientos de el estudio a partir de la óptica geométrica en particular que podemos generar. Entonces, la imagen producida por una cámara oscura tiene directa relación con el objeto que emitió la luz. Es decir, nosotros podemos, a partir de la imagen producida por una cámara oscura, podemos describir perfectamente cuál fue el objeto que la produjo o que la inició, digamos, por ser el emisor de la luz que interactúa luego con la cámara oscura. ¿Vamos bien? Perfecto, Néstor. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Las cámaras oscuras intencionales, por así decir, se supone que fue Alhazen, sería un pensador más que nada, en los años alrededor del 1000, que utiliza el principio de la cámara oscura porque ya sabían que, digamos, la visión humana y un montón de otras cosas estaban vinculados con esto. Entonces acá hay un dibujo que representa estas ideas de que se podía ver el mundo exterior en una habitación oscura a partir de generar un agujero en una de las paredes. Pero se supone que el principio y los efectos de las cámaras oscuras se conocen mucho antes de Cristo. Los chinos conocían esto perfectamente y tener claro que esto está basado fundamentalmente en la propagación rectilínea de la luz. Es decir, ¿por qué funciona una cámara oscura de la manera en que funciona? Es porque asumimos que la luz se propaga en línea recta. Bueno, ese principio que hoy todos afirmamos es conocido por la humanidad desde siglos antes de Cristo, egipcios, qué sé yo, etcétera. No habría que explicarle a nadie de estas culturas ancestrales que la luz se propaga en línea recta. Bueno, el uso de esa propiedad para generar una cámara oscura, eh, las primeras no intencionales, como les decía, las hojas de árboles, un agujero en una pared, etcétera, ayudaron seguramente con el tiempo a construir un dispositivo intencional como es una cámara oscura como la que presenta la figura.
Se supone que Leonardo da Vinci también trabajó mucho sobre la cámara oscura. En particular, recuerden que uno de los principales objetos de estudio de Leonardo era la perspectiva. Eh, También utilizan el hecho de empezar a darse cuenta que el ojo es una cámara oscura. En el caso del ojo, no es una cámara oscura como la que vamos a fabricar nosotros, porque el ojo, además de ser un volumen con un agujerito, tiene lentes, pero ya es un paso posterior que se va a generar otro dispositivo. Kepler utiliza la cámara oscura para observar el Sol y también para observar no solamente objetos astronómicos, sino para observar el mundo natural o algunas otras cosas como eh, cuestiones artísticas, cuestiones de registro, de algún estudio terrestre, etc. Eh, Después hay, no sé, hay montón de usos en, como le decía, las expediciones que se hacían para estudiar el mundo natural, y uno ve registros, esos registros, ¿cómo los hicieron? No tenían cámaras de fotos en aquella época, pero tampoco es que cada biólogo, antropólogo, etcétera, era un excelso dibujante. Lo que hacían habitualmente era llevaban cámaras oscuras, la cámara genera una imagen de lo que uno quiere describir y a través de, como se ve en la cámara en la foto de la derecha, se dibujaba con tinta china el dibujo, la imagen producida por la cámara oscura y eso era de alguna manera un registro permanente de lo que la imagen de la cámara oscura nos estaba mostrando. Y después tenía mucho que ver con el arte. Hay muchos pintores de los que hoy consideramos maestros que usaban la cámara oscura para paisajes, para un montón de situaciones que si uno las tuviera que pintar o dibujar directo del objeto es bastante más complejo. Eh, bueno, la foto de la derecha se supone que es Robert Hooke. Athanasius Kirchner también genera esto del centro a los fines más que nada de retratos de gente importante, supuestamente, etcétera. Y entonces, si la cámara oscura es un dispositivo óptico y funciona a partir de la propagación rectilínea de la luz, lo que tenemos que caracterizar es, dado el objeto, qué características tiene la imagen. Entonces, la característica que tiene una imagen producida por una cámara oscura es, primero es una imagen real. Esa imagen real se le llama cuando yo, luego de interactuar con un dispositivo, la luz realmente se proyecta, está en el volumen del espacio en donde yo pongo una pantalla. O sea, si yo pongo una pantalla, hay luz realmente sobre esa pantalla. A eso se le llama una imagen real. Un montón de imágenes que uno puede ver con dispositivos, etcétera, no tienen esa característica, sino que uno construye una imagen a partir de otro, de de otros recursos, digamos así, y no necesariamente a partir de la proyección sobre una pantalla. La cámara oscura genera imágenes de menor tamaño que el objeto. Si se fijan en el dibujo que está, la luz que proviene de la parte superior del objeto viaja en línea recta, pasa por el agujero y se proyecta en la parte inferior de la pantalla y viceversa, la que está en la parte inferior del objeto pasa por el agujero, se proyecta en la parte superior de la pantalla. O sea que la imagen producida por una cámara oscura está invertida, o sea, está patas para arriba, como decimos habitualmente. Pero a su vez, haciendo ese dibujo de la misma manera, izquierda por derecha, la imagen también está revertida. O sea que está dada vuelta derecha por izquierda. Entonces, ahí lo que tenemos que ver cuando uno observa algo por una cámara oscura, con el Sol mucho problema no hay porque es una esfera y no le vamos a ver mucho detalle. Eh, eh, Cuando se vea el eclipse, sí, lo que vamos a ver, si usamos con anteojos y vemos el Sol, lo vamos a ver de una manera y si lo vemos proyectado sobre la pantalla, se va a ver revertido e invertido. Pero es más entretenido esto cuando uno hace una cámara oscura para ver el paisaje o para ver personas,
Bueno, ahí hay que hacer el esfuerzo de darse cuenta que están dada vuelta y izquierda por derecha. O- por razones de distribución de la energía que entra por la luz en la cámara oscura, la imagen tiene menor intensidad que el objeto y a su vez tiene menos definición y si bien respeta los colores, son más difusos por las dos razones anteriores. Es decir, no es un registro idéntico al objeto, sino que obviamente es eh, más pequeño, menos intensidad, menos definición y más difusos los colores. Fíjense, ese dibujo de la izquierda se supone que es del 1544, 1545. O sea, ya con uso intencional, sistemático y hoy diríamos científico, ¿no? Eh, Hay registros de Galileo usando cámaras oscuras para la observación del Sol, y registro de las manchas solares. O sea, hay mucha historia a partir de esto. ¿Cómo construir una cámara oscura? Es muy sencillo, realmente el costo es nulo, podríamos decir, y básicamente se necesita, vamos a hablar de cámara oscura para observar el sol, está claro. Eh, para observar el mundo natural hay detalles que cambian, pero en principio para observar el sol necesitamos un tubo largo. ¿Qué significa largo? Eh, en principio, pensando en chicos, en escuelas, etcétera, un metro y medio estaría bien de largo, porque si son muy cortitos los tubos, la imagen que producen es muy pequeña y la intensidad de luz que se ve en la imagen ya empieza a molestar. Si son demasiado largos, es difícil maniobrar con los tubos y la imagen es medio difusa. Entonces hay una especie de solución de compromiso entre cuál es el largo que más conviene. Nuestra experiencia es un metro y medio, es lo que mejor nos ha servido a nosotros. Entonces, como decíamos antes, no sé si se ve mi cursor. ¿Lo ven ustedes? Sí, Bueno, la parte que se apunta al sol se pone aluminio, se bloquea todo el agujero con aluminio y se hace un pequeño agujerito con un alfiler. Y del otro lado se pone nosotros usamos siempre papel milimetrado transparente porque eso permite medir sobre el papel, sacando una foto, pero un papel manteca, un papel translúcido que difumine un poco la imagen, está bien. Papel manteca y papel de calcar son los que habitualmente usamos. Eh, bueno, ya está. Esa es la construcción de la cámara oscura. Lo que hay que hacer luego es apuntar la cámara hacia el sol, no mirando al sol, claramente. En general, muchas veces les ponemos un cartón que rodea el tubo para que la no los ojos, sino toda la cabeza y todo que estamos, de quien está mirando, esté un poco bloqueada la intensidad del resplandor del sol, pero se puede apuntar sin mirar al sol sin problema, porque uno lo que hace es buscar cuando aparece el disco del sol sobre la pantalla. Eh, lo que importa acá es que el agujerito tiene también una solución de compromiso entre que si es muy pequeñito no entra suficiente luz, si es muy grande deja de usarse, deja de servir como cámara oscura. Ahora vamos a ver algo más. Pero en principio lo que se logra con el sol es esto, tiene un tamaño definido que está vinculado a lo largo del tubo y se puede mirar la pantalla. O sea, uno lo que mira es la pantalla y en la pantalla está la imagen proyectada y no tiene ningún riesgo de mirar, se puede ver todo el eclipse o el sol cuantas veces se quiera sin problemas de mirar la pantalla y nada más. Entonces, los cuidados, como este dispositivo no trae ningún riesgo, los cuidados simplemente son la pantalla, el papel manteca o lo que fuere, tiene que estar bien tenso para que la imagen no se deforme, bien tenso, sin arrugas, sin agujeros, etcétera. Y el agujerito tiene que ser suficientemente pequeño y cuidar que el aluminio no se rompa, porque a veces con el
el uso, el manoseo, el pasarla de una mano al otro, el aluminio típicamente se rompe. Entonces uno tiene que tener recambio, eh, pero es muy sencillo de reemplazar rápidamente. Entonces, ya pensando en cuestiones educativas, más que nada, no solamente en verlo y nada más, sino pensar en qué variables entran en juego en una cámara oscura. Entonces, decíamos, hay un objeto y hay una parte del objeto y del mundo exterior y hay una parte del dispositivo que hemos construido. Entonces, asociadas al objeto está a qué distancia está el objeto, qué tamaño tiene el objeto y qué estado de iluminación tiene. En el caso del Sol, no es mayor problema porque el estado de iluminación, la fuente es la más brillante que podemos tener. La distancia no importa, no se va a determinar. Y el tamaño del Sol es a veces lo tomamos como desconocido, dando por conocido la distancia. Asociadas al dispositivo es el diámetro del agujerito, el largo de la cámara, el tamaño digamos, en este caso si fuese un tubo, qué diámetro tiene el tubo y sobre qué superficie se proyecta. Entonces hemos hecho, por ejemplo, eh, cámaras de bajo costo. Esto es una cámara que hicimos cuando fue el Año Internacional de la Luz para distribuir por escuelas y para los chicos, que es muy sencilla de construir y de muy buena calidad el resultado que da. Las tres fotos de abajo son fotos producidas por esta cámara, son fotos bueno, de acá de mi casa, digamos. Está claro que están dadas vueltas, ¿no? Porque son fotos tomadas por el celular de la cámara y después para presentarlas las di vueltas, pero en la cámara oscura aparecen al revés. La cámara está hecha con dos tetrabric. El de adelante tiene el agujerito y la pantalla, y el de atrás es la parte donde yo pongo los ojos, digamos, para ver. Entonces yo veo la pantalla y esa pantalla, al estar blindada por el tetrabric de atrás, está totalmente a oscuras y el contraste entonces es mejor. Esto, si se acuerdan, los viejos fotógrafos de plaza, que originalmente eran cámaras oscuras, después tenían una pequeña lente, pero los fotógrafos se tapaban con una lona, con una cosa oscura, para poder ver por contraste adentro de ese dispositivo la pantalla sobre la cual se producía la imagen que producía la cámara oscura que estaba en la parte de adelante de la cámara. Esto es lo mismo. Es decir, un dispositivo tan sencillo como esto permite sacar imágenes perfectas del mundo exterior. Con el sol, este dispositivo no tiene mucha gracia porque es muy cortito y porque es demasiado grande, no tiene sentido. Entonces no usamos un dispositivo de esta naturaleza con el sol, y para el sol lo que siempre decimos es que sean tubos. Para seguir con esto, eh, la posibilidad de trabajo físico y matemático con una cámara oscura es enorme, es muy rico. Se puede trabajar sobre, qué sé yo, obviamente luz, propagación rectilínea, intensidad de la luz, se puede explicar la densidad de luz por unidad de superficie, cómo cambia, etcétera. Y en cuanto a matemática, eh, fundamentalmente es una cuestión de proporcionalidad, que es muy interesante, porque no solamente la proporcionalidad de pizarrón, sino que la estamos viviendo en una cámara. Las dos fotos de abajo son hechas por esta cámara, que son estudiantes de la universidad, y está claro que su calidad, ven que las caras propiamente dichas no se ven porque es un poco difusa la imagen, está claro, pero uno, si sabes quién sos, te podés identificar perfectamente, y los colores, la forma, todo se produce muy bien. En la historia, en la evolución de este dispositivo trajo aquello que decíamos antes, que es ponerle una lente en el agujerito, en el orificio, ponerle una lente. Porque eso lo que produce es, en vez de, si yo una cámara oscura quiero ver objetos cada vez más grandes o más lejanos, para que la imagen sea grande, yo tengo que agrandar cada vez más la pantalla. Entonces, si le pongo una lente, lo que hace es, eh, hago que los caminos ópticos sean más cortos, entonces con una distancia del agujero a la pantalla más corta, yo puedo representar
el mundo más macro, por así decir, en una imagen más pequeña. Entonces ese es el inicio de la fotografía, de lo que fue las cámaras estenopeicas, que luego, cuando se desarrollan las emulsiones, permiten sacar las primeras fotografías. Las dos fotos de abajo son estudiante profesor de física, bueno, ya son todos colegas profesores, que hicieron una cámara oscura y pusieron, con lente, por supuesto, e hicieron le pusieron en vez de pantalla una emulsión, eh, papel fotosensible en blanco y negro, y esas son las imágenes que produjeron, o sea, son perfectas. Y este es el inicio de lo que después, a partir del mitad del siglo XIX, genera la aparición de la fotografía, y eso terminó siendo luego el desarrollo que permitió que la astrofísica se desarrollara. O sea, no hubiéramos tenido astrofísica como la conocemos sin haber generado la posibilidad de fijar sobre una placa fotográfica las imágenes que un telescopio podía registrar. Está claro que eso y la espectroscopía, pero a los fines de lo que estamos charlando, la fotografía fue determinante. Néstor, hay una pregunta de Héctor Baravino que Dale. dice, ¿las fotos que estás mostrando son impresas o fotos tomadas en la pantalla? No, eh, estas que están viendo, que son de mis alumnos, o sea, las tres que están viendo con la cámara de los Tetrabric, se ven, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? No sé cuánto delay hay entre que refresca. Estas tres, lo que yo hice fue, le puse el celular en el Tetrabric de atrás, y lo que ven mis ojos lo ve el celular. Eso no están impresas. Las siguientes, lo mismo. Esta cámara donde está el chico tapado con una lona y ve nosotros le llamamos la antecámara, digamos así. O sea, la pantalla está acá, y esta distancia es lo que permite que la persona vea la pantalla y pueda hacer foco bien sobre la pantalla. Entonces, estas dos fotos de acá abajo están hechas poniendo el celular donde uno pone los ojos en la antecámara. Y estas que están acá sí están hechas en papel. Estas son papel fotográfico revelado. ¿Está claro, Héctor? No, o sea, eh, en las otras cámaras, si yo hubiera puesto papel fotosensible, lo mismo. Lo que pasa que en esto que les estoy mostrando, las dos primeras son de celular, la captura, y en estas dos sí es papel revelado, y después lo que hicimos fue escanear la foto, ¿no? Perfecto, Néstor, gracias. Muy bien. Entonces, un factor importante, el largo de la cámara. El largo del tubo, en el caso de la observación del Sol, determina el tamaño de la imagen, o sea, determina el diámetro de la imagen, dado que el objeto es esférico, o sea, un círculo, en este caso, eh, la imagen va a ser un círculo y los diámetros están vinculados. Entonces, a medida que el tubo se alarga, el diámetro de la imagen va a ser mayor, pero a su vez la intensidad va a ser menor. O sea, el agujerito lo que hace es eh, delimita una cantidad de energía que va a entrar por luz al volumen de la cámara oscura. Esa energía se va a distribuir en diámetros pequeñitos si el tubo es corto, o en diámetros más grandes si el tubo es más grande, más largo. Entonces, en la foto tenemos tres largos de tubo. El de la izquierda es un tubo corto, el de arriba es un tubo mediano, y el de la derecha abajo es un tubo más largo. Entonces, si el tubo es muy pequeñito, como un rollo de papel higiénico, la imagen es casi un punto y la intensidad es o sea, la imagen es muy intensa, y hasta es difícil darse cuenta de dónde están los bordes, y hasta llega a molestar un poquito, no es recomendable. Si el tubo es demasiado largo, la imagen es grande, pero los bordes también son difíciles de determinar porque es muy difusa. La intensidad relativa entre fondo e imagen no está muy clara. Entonces, estos tres largos de tubo que andan entre los, no me acuerdo ahora, pero 60 centímetros, metro y medio, una cosa así, son los mejores. Eh, Acá lo que es interesante es que tenemos que poner, para que esta foto sea posible,
los tres tubos tienen que estar eh, alineados de modo tal que los ejes ópticos de los tres tubos coincidan, sean paralelos. Entonces, bueno, hay todo un juego de cómo encintar los tres tubos para que los tubos sean paralelos y entonces yo apunte al sol y aparezcan las tres imágenes al mismo tiempo. Todo eso es prueba y error, es muy sencillo y es muy interesante. La otra variable era el diámetro del agujero. Las cámaras oscuras, todas, eh, su inicio, hablábamos antes de no intencionales, intencionales con el tiempo, etcétera, y todos los desarrollos que ya veremos, tienen para que el dispositivo sea un dispositivo óptico y la imagen esté vinculada con el objeto, la relación tiene que ser que el diámetro del agujero debe ser un milésimo de la distancia del tubo. Es decir, si uno tiene un tubo de 1 metro, el agujerito puede tener 1 milímetro. Después uno juega un poquito, puede ser un poquito menos, un poquito más. Pero en principio no puede ser mucho mayor y no puede ser mucho menor. El tema es que si, si yo agrando el agujero mucho, por ejemplo, acá lo que es esta imagen es el agujero del aluminio, le hicimos un rasgón, lo rompimos, va. Entonces, es un agujero, no importa si es irregular o no, siempre y cuando se cumpla la proporción 1 en 1000, podría ser un agujero cuadrado, podría ser un agujero triangular, no importa. Mientras que el diámetro o la distancia máxima de la figura que uno hace sea 1 en 1000 respecto del largo, no importa la forma del agujero. Ahora, si no cumple con esa condición, la forma del agujero se proyecta sobre la pantalla y esto no es la imagen del sol. Claramente, entonces este dispositivo no era una cámara oscura. O sea, uno podría pensar, bueno, ¿por qué no cualquier ventana de mi casa no funciona como cámara oscura? Porque si de hecho tengo un volumen interior a oscuras con un agujero grandote y el mundo exterior afuera. Bueno, justamente porque la ventana no satisface 1 en 1000. Ahora, si el agujero es un agujerito en el cortinado que limita mi ventana, yo contra la pared contraria voy a tener la imagen del mundo. Eso es así. Eh, Acá unos señores y señoras grandes, que hemos trabajado con ellos, adultos mayores, nos contaban que en gente del norte, ¿no? De las provincias del norte, que en las siestas que los padres les obligaban a dormir cuando eran chicos, jugaban con que los agujeritos de las cortinas mostraban en la pared de la pieza la imagen de afuera y ellos le llamaban el cine de los pobres a eso porque jugaban con que se veía todo, cómo se mueven las cosas, etcétera. Bueno, entonces uno deduce que el agujerito que habría en una cortina o cuando las persianas dejan intersticios entre varilla y varilla, cumple con la condición 1 milésimo respecto del largo. Entonces, esa condición es fundamental. No cualquier mancha de luz es una imagen, es una mancha. Está bien, esto uno puede discutir después teóricamente que cada porción de esto, si el agujero tiende a ser diferencial o como ustedes quieren llamarle, son la superposición de muchos círculos. Sí, pero a los fines prácticos y a los fines educativos, eso no es la imagen del sol. Eso hay que tener muy claro. Para quienes tengan ganas de hacer un poquito de cuestiones matemáticas fundamentalmente para la escuela, acá está lo que sería el trazado de rayos y el cálculo de cómo se usa la cámara oscura, ahora ya no para ver y nada más, sino para poder hacer algún tipo de cálculo. En la imagen de la izquierda tenemos el Sol, que está en la parte, digamos, del mundo real, entre comillas, y el de la derecha, el volumen de la derecha a partir del agujerito sería el interior de la cámara oscura, que obviamente es real también, pero es de alguna manera controlado. Entonces, el Sol tiene un cierto diámetro, que es el objeto, la distancia Tierra-Sol la asumimos como 1.500.000, el largo del tubo lo medimos y el diámetro de la imagen lo podemos medir. Entonces, en el esquema de la derecha, si uno hace la representación más matemática de lo que teníamos a la izquierda, nos queda que, porque todos estos son triángulos semejantes, yo puedo decir que el diámetro del Sol es a la distancia Tierra-Sol
cómo el diámetro de la imagen es al largo del tubo. Entonces acá tenemos cuatro variables, dos de las cuales no conocemos, que son el diámetro del Sol y la distancia Tierra-Sol, porque el diámetro de la imagen y el largo del tubo, el largo del tubo lo fabrico yo, el diámetro de la imagen lo mido. Entonces no tendría solución esto a menos que yo a una de estas dos la considere conocida. Si ustedes preguntan en general, la gente sabe más o se supone que sabe más que a qué distancia está la Tierra del Sol que lo que se sabe qué diámetro tiene el Sol. Entonces nosotros siempre asumimos la distancia Tierra-Sol, entonces este es dato, y de ahí deducimos qué diámetro tiene el Sol. Todo esto que estoy contando se puede hacer con la Luna también, por supuesto, luna llena, porque si no la cámara es difícil que forme una imagen más o menos adecuada. Pero acá tenemos proporcionalidad, tenemos trazado de rayos, tenemos geometría básica, pero muy interesante, y con algo que lo construimos nosotros, lo vemos nosotros, representa el mundo real, etcétera. O sea, depende de la creatividad de los docentes qué tanto jugo le podemos sacar a la cámara oscura. Además del beneficio que nos permite ver un eclipse sin riesgo, ¿no? Después podemos hilar un poco más fino y decir, bueno, a ver, ¿y hay alguna diferencia si yo quiero calcular el diámetro del Sol con un tubo corto, uno mediano, uno largo? ¿En qué cambia la cosa? Bueno, cambia en las incertezas de medición. Entonces, si alguien quiere discutir en qué no da lo mismo, acá están las imágenes de los tres tubos que vieron antes. Entonces, eh, en la imagen de la izquierda tenés un tubo de 60 centímetros, en el de la derecha uno de casi 81, en el del medio, perdón, y en el de la derecha uno de eh, uno 188 centímetros, casi 1,90 m. Entonces, acá lo que se discute es el milímetro que está en el papel milimetrado en proporción al diámetro, el error relativo, digamos así, cuánto es un milímetro respecto del diámetro de lo que estoy midiendo, representa mucho más en la imagen de la izquierda que en la imagen de la derecha. Si uno no usara papel milimetrado y usara papel manteca, pero querés dibujar con un lápiz para luego recortar ese pedacito, pegarlo en la carpeta y hacer cálculos, ya el trazo de, por ejemplo, un portamina de 0,5, ya el trazo en un borde y en el otro, ya tenemos, además de la irregularidad del pulso y de todo lo demás, pero ese trazo, ya el grosor del lápiz, ya influye mucho más en una imagen pequeña que en una imagen grande. Entonces, si uno quisiera medir con mayor precisión, es importante que el tubo sea largo, porque entonces las incertezas en la medición, el error de medición que le llamamos habitualmente, disminuye mucho más en un tubo largo que en un tubo cortito. Imagínense que si estos son 60 centímetros, si, imagínense un tubo de servilleta o un tubo de papel higiénico, la imagen es muy chiquitita y entonces ahí el trazo prácticamente es más de la mitad del diámetro, ¿no? Entonces no es recomendable. Si se fijan los resultados que están abajo, el diámetro del Sol calculado se acerca más al real en un tubo más largo que en los otros. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien, por ahora vamos bien, creo. Bien. Bueno, acá está el estudio este que les digo, ¿no? Cuánto influye en cada caso. Y lo otro importantísimo de esta experiencia, que es no menor, es en la parte de abajo a la derecha, tienen el esquema de por qué varía la intensidad de la imagen, y es que el agujerito deja entrar una cierta cantidad de energía por unidad de tiempo, como está en la imagen de arriba a la izquierda, que se distribuye en una cierta superficie. Entonces, la, la- el brillo, digamos así, de la imagen va a estar vinculado a la energía que se distribuye en el volumen, va a ser la misma porque está delimitada por el agujero, pero se va a distribuir en una superficie más pequeña, mediana y más grande según el largo del tubo. Entonces, si uno dice la intensidad
de la imagen depende de la energía por la unidad, en función de cuánta superficie esa energía se distribuyó en cada instante, está claro que el cociente este rápidamente disminuye cuando el área aumenta. Entonces, esto permite explicar, fundamentar desde, si quieren, de aquello de la ley del cuadrado de la distancia, etcétera, por qué una imagen muy grande es tan difícil de encontrar dónde está su borde, porque el contraste respecto del fondo del papel milimetrado, del papel manteca, que ya tiene algún tipo de brillo, es difícil. Y este efecto también nos permite explicar el fenómeno de las estaciones, entre otras cosas. O sea, la misma cantidad de energía distribuida en superficies mayores cuando el ángulo del Sol es bajo, hace que lo que sería la intensidad sobre la superficie, que en este caso uno puede decir, bueno, si la intensidad de energía por unidad de tiempo en cada superficie es mayor o menor, la temperatura a la que va a tener esa superficie va a ser diferente. Entonces este juego permite también utilizarlo como una explicación de por qué la temperatura media en invierno es menor que la temperatura media en verano, ¿no? Entonces, con los eclipses en general, con el Sol en particular, es segura, confortable, es decir, más allá de que uno tiene que tener un poquito de pulso, pero si o alguien te presta el hombro o pones un soporte o algo así, es muy, muy tranquila y es absolutamente sencilla. Entonces, en la imagen de abajo lo que hicimos fue la secuencia de un eclipse parcial que se vio en 2010. eh, o sea, era total, pero en scale fue parcial. Y ahí tienen la secuencia. Si se ven, si se fijan en en las dos últimas fotos de abajo a la derecha, al sol eclipsado le falta un pedazo. Bueno, ese pedazo es el horizonte, pero está pata para arriba. Bueno, estas son las imágenes que proyecta, que genera la cámara oscura, y este eclipse en Esquel, el sol se puso eclipsado, y eso es lo que muestra la cámara oscura. Entonces, fíjense que eh, tomar estas imágenes como registro a partir de la fotografía de un celular son muy buenas para trabajar posteriormente, pero a su vez la visualización de esto es absolutamente, obviamente es rigurosa desde lo físico o matemático, pero es muy placentero en el sentido que no, que uno ve la evolución con suficiente calidad la imagen como para no correr ningún riesgo en el caso de que si tenemos anteojos uno lo ve directo y lo contrasta con esto, pero los anteojos después vamos a charlar, no es que vamos a estar las 4 horas del eclipse con los anteojos puestos. O sea, en cambio con la cámara oscura, sí, podemos estar todo el tiempo viéndolo sin problemas. Hay otras cámaras oscuras, muy divertidas. Lo de la izquierda es un colador de fideos metálico que uno lo pone contra la luz del sol y lo proyecta sobre una pantalla y cada agujerito es un agujero y uno podría decir, acá no hay paredes, no hay tubo, pero como vimos en la primera parte, cualquier objeto que impida el paso de luz solar determina dos volúmenes tridimensionales y el agujero es el que los une. Y entonces acá tendríamos, andás a ver cuántas decenas de cámaras oscuras habría en un colador de fideos. También la espumadera vieja de metálica que tiene el disco lleno de agujeros se puede usar. Lo de la derecha es hacer un agujerito pequeñito con la mano. Hay experiencias hechas con galletitas, las galletitas express, tipo express que tienen agujeritos. Uno le limpia un poquito el agujerito y con eso puede hacer eh, cámaras oscuras. Podemos hacer cámaras oscuras con un papel y con una perforadora hacer no sé, agujeritos con el nombre del chico que fuere y cuando uno lo proyecta tenés el nombre de tu nombre lleno de clipsitos. O sea, hay que jugar y hay que divertirse y ser creativo con esto, pero el concepto físico es el mismo en todos los casos. A veces cuando uno usa un telescopio con filtro, esto que está plateado arriba del telescopio, arriba del objetivo, es un filtro solar específico para este telescopio, está bien, pero entonces yo no veo nada porque tengo el filtro puesto y el buscador no se usa.
Entonces a veces es difícil, si no lo hacemos por coordenadas o computarizado, encontrar el sol. Entonces lo que hemos hecho muchas veces es ponerle un, una cámara oscura pequeñita y lo usamos como buscador. Entonces esto que está acá arriba es una cámara oscura, nada más que esto sería un rollo de servilleta, aluminio, agujerito, pantalla, y lo que hago es buscar el sol en la cámara oscura. Cuando el sol está en la cámara oscura, si están colimados camarita y telescopio, directamente aparece luego el sol en el telescopio. Es un detalle, pero no es menor para quienes usan telescopio. Y hay algo muy interesante, es que uno teóricamente podría decir, bueno, pero cuando estoy en afelio o en perihelio, se supone que la imagen del Sol debería cambiar el tamaño, porque eh, se supone que yo lo veo más grande o más chico al Sol según la posición de la Tierra en su órbita. Entonces, uno podría diseñar algún estudio con una cámara oscura, de verlo en enero y en junio, y julio, principio de julio, y darse cuenta si la distancia Tierra-Sol ha variado, o sea, ha variado, si yo puedo ver, pero si el tubo es suficientemente largo, en una cámara oscura que esté en el interior de un volumen como un edificio, sí se nota. Y es muy interesante poder determinar entonces la excentricidad de la órbita terrestre a partir del cambio en el diámetro de la imagen que genera una cámara oscura. La otra cosa es que tiene que ver con la época, con esta época que estamos transitando. ¿Se pueden ver manchas solares con una cámara oscura? Bueno, sí, se pueden ver perfectamente. Lo que pasa que no en un tubo de 60 centímetros. Y ya el dibujo de la izquierda es una observación de Kepler 1607, que él interpretó mal al principio, pero después se dio cuenta que lo estaba registrando, era una mancha solar. Y las cámaras oscuras para ver manchas solares hay registros de hace mucho tiempo. Y bueno, después con la aparición del telescopio y el uso del telescopio para fines astronómicos por Galileo, eso se genera que la experiencia que ya se tenía, se usa el telescopio ahora por proyección para generar una imagen por proyección y entonces ver las manchas mucho mejor y registrarlas mucho mejor y sin riesgo, pero ya se hacía con cámaras oscuras. Las cámaras oscuras quizás en la historia, el uso más trascendental que se puede imaginar es el hecho de hacer gigantescas cámaras oscuras que estaban en el interior de iglesias y de las catedrales católicas, por supuesto, porque había un problema que era que en más o menos siglo XIV, siglo XV, la iglesia estaba dispersada por todas partes, no había comunicación fluida y el problema de determinar la fecha de la Pascua, que está asociada al equinoccio de marzo, era muy difícil, no se ponían de acuerdo, quizás uno en una punta de Europa festejaba la Pascua en una época y el otro en otra, porque no se tenía claro, y entonces ahí la iglesia genera la necesidad de medir con precisión cuándo es el equinoccio para luego contar la primera luna llena, para luego determinar y comunicarle a toda la comunidad cuándo es la fecha de Pascua. Entonces se fabricaron cámaras oscuras enormes. Esto que está acá, la foto de la izquierda, es el agujerito está allá arriba. Esto es el agujero de acá, tiene 24 metros casi, y el chorro de luz, digamos, que entra por ahí se proyecta en el suelo. Ahí se genera una imagen grande, muy, muy interesante, y lo que está en el suelo es una línea, que es la línea norte-sur, la línea meridiana en el lugar donde está construida la cámara oscura, y el hecho de que esta imagen se produce cuando el Sol cruza el meridiano, o sea, esta imagen se produce a mediodía solar verdadero. El hecho es que nunca se producen dos imágenes sobre el mismo punto porque de un día para el otro la posición del Sol en el cielo va cambiando y entonces donde corta la imagen del Sol sobre el suelo, la línea meridiana, va cambiando. Entonces la línea no solamente es digamos, un reloj para ver cuándo es el mediodía solar verdadero, sino que también es un calendario.
Entonces de ahí se podía determinar fielmente el equinoccio de marzo y entonces determinar otras cosas. La lista que está acá son todas las... ¿De qué época son las meridianas europeas principalmente? ¿Dónde están? La mayoría están en Italia, por supuesto. Hay una en París eh, y son muy interesantes. La más grande es esta de Florencia, son impactantes, la verdad, y son hermosas. Así que si alguien tiene alguna vez la posibilidad de viajar, no dejen de ver las líneas meridianas, porque insisto, el principio físico es tan sencillo y su, los resultados, las cosas que uno puede hacer con estas líneas son fantásticas. Eh, Néstor, hay hay, una pregunta en el a chat ver, que dice, mencionaste el uso de la cámara oscura para observar la luna. ¿Sería solo para medir el diámetro de la misma en la imagen sobre papel milimetrado o hay algún otro propósito? no, o sea, en principio, propósitos es el uso de la cámara oscura que tiene todo esto de belleza que decíamos antes. La observación con la luna es más complicada porque tiene que ser luna llena, verla bien, te tenés que tapar, etcétera, porque la intensidad de luz es bastante menor, hay que tener mucha paciencia. Pero en principio, sí, de vuelta, la ecuación matemática, el planteo geométrico es el mismo. Uno tiene que decir, bueno, ¿qué doy por conocido? ¿Doy por conocido la distancia Tierra-Luna o doy por conocido el diámetro de la Luna? Y el cálculo es una proporcionalidad. Lo que no diste por conocido, que es la incógnita, lo vas a calcular. Hay que ver si alguien tiene la sensibilidad suficiente para ver en una imagen el relieve de la Luna. Ahí habría que jugar un poquito con eso. Pero en principio eh, es lo mismo que estamos contando, pero no se me ocurre ahora alguna otra cosa que podamos medir o que se pueda discutir con la proyección de la luna en una cámara oscura. O sea, es bastante más tenue. O sea que eso implicaría que no nos podemos ir a tubos largos, porque ya la, la intensidad del objeto era una de las variables que decíamos antes. La intensidad del objeto, al ser tan mucho menor, si bien uno ve la luna llena y dice, uy, qué brillante, pero para una cámara oscura el objeto es bastante menos intenso, la imagen ya va a ser bastante menos intensa que la del Sol. O sea que no podría usar un tubo de 2 metros, por ejemplo, porque la imagen va a ser difícil. Y estamos pensando en cámaras oscuras sin ningún dispositivo tecnológico actual. O sea, pues si yo hago una cámara oscura y le pongo un celular, le pongo una cámara de fotos, bueno, para registrar, bueno, ahí ya son otra cosa, porque yo pongo una cámara de fotos o un celular con una sensibilidad mayor que el ojo humano, entonces capaz que lo que se ve es mejor. Pero estamos hablando a ojo desnudo, con papel manteca, bajo costo, pensando en escuelas y en lo que hacemos siempre nosotros. La foto Perfecto. que están, la foto que están viendo son, la de la izquierda arriba es cuando hay un eclipse que se da a mediodía solar, la imagen del sol que va a cruzar la meridiana es un eclipse. Entonces, esto fue en Santa María de los Ángeles, en Roma, y yo en mi casa tengo una línea meridiana en la parte de arriba de la entrada a mi casa, y tiene 2 metros 6 centímetros más o menos, produce un chorro de luz, como veíamos en la imagen del Duomo de Milán, salvando las distancias. En el piso tengo un fleje metálico que es la línea norte-sur y las imágenes del sol van variando. Esta foto es un equinoccio, por eso el trazo de todas las imágenes del sol producidas por la línea meridiana en un equinoccio es una línea recta perpendicular a la línea norte-sur, o sea, esta línea que une todas las imágenes del sol es la línea este-oeste. Cuando cruza la meridiana es el mediodía solar verdadero, la imagen es una elipse porque si bien el haz tiene un cierto ángulo, el piso no es perpendicular al haz, entonces es una elipse. Y en 2010, perdón, 2020, cuando fue la pandemia, que fue el eclipse total en Neuquén, bueno, yo en particular no pude ir, pero en Esquel el eclipse se fue a mediodía solar verdadero. Entonces pude sacarle, el consuelo fue que pude sacar una imagen
en la línea meridiana de mi casa con el sol eclipsado. Esto es muy sencillo de hacer, hay que tener, insisto, paciencia, hay que tener mucha dedicación en el sentido de calcular alguna cosa o por prueba y error uno va a todos los medidas solares verdaderos marcando dónde está la proyección del Sol y se puede construir una línea meridiana que es totalmente rigurosa, aunque tiene cosas que no se pueden hacer porque es más chiquitita. Pero, por ejemplo, en la línea meridiana de estas grandes y en la de mi casa también se ven manchas solares sin ningún tipo de problemas. Está bien, por ejemplo, hoy hay manchas solares pequeñas, pero cuando las manchas solares son grandes, como hace un poco días atrás, en el piso se marca el sol con la mancha solar sin ningún tipo de dificultad. O sea, no tiene detalle, está claro. No puedo ver la parte más central oscura, la parte más periférica más clara y el contraste con la superficie solar, pero la mancha se ve perfectamente. Bueno, no tengo mucho más para contarles con esto. El uso de cámaras oscuras a nosotros nos encanta, nos divierte muchísimo. Es algo que es colaborativo porque hay que hacerlo con la ayuda de alguien. Uno puede usar una cámara oscura solo, pero es mucho más divertido ayudarse con otra persona. Acá está esta foto, ese tubo tiene, no me acuerdo ahora, pero tiene como 3 metros de largo, entonces alguien te tiene que ayudar y así sucesivamente. Eh, es, eh, y además se aprende tanto, o sea, si uno lo hace reflexivamente la construcción, se aprenden tantas cosas con una cámara oscura, porque no es solamente lograr la imagen del sol, sino que está vinculado con el arte, en particular con la pintura, por supuesto, porque les decía, no sé, los pintores renacentistas usaban cámaras oscuras, sus habitaciones prácticamente eran cámaras oscuras donde tenían su caballete para pintar. Se relaciona con la pintura, se relaciona con la teoría del color, se relaciona con la óptica geométrica, se relaciona con la historia, con la tecnología, porque en definitiva es un dispositivo tecnológico que en la historia devino en lo que hoy es la fotografía. Está bien, hoy los, la, la detección digital ya no usa este principio físico, pero son hijos de las cámaras estenopeicas. Así que bueno, y después tener la secuencia de registros de un eclipse solar hecho por una cámara oscura que construimos nosotros es algo muy lindo, más que nada para los chicos que pueden estar en primaria, secundaria, eh, una síntesis de su trabajo de observación, tener en su registro la evolución del eclipse hecha en la cámara oscura es realmente muy interesante. Así que bueno, hasta aquí es lo que quería contarles y tenemos tiempo de sobra como para hacer alguna pregunta, algún comentario, lo que ustedes tengan ganas. Bien, Néstor, la verdad que muy interesante la charla, muy, muy bien explicado. La verdad que yo en mi edad nunca he usado una cámara oscura en el colegio, ya tengo más de 40 años y nunca tuve la oportunidad de usar una cámara oscura y veo que ofrece un montón de posibilidades, ¿no? Para estudiar estos fenómenos, no solamente un eclipse, sino también el sol, la luna y todas estas cuestiones que bien señalabas vos, ¿no? La verdad que es sumamente interesante. Yo vengo del campo de la historia, pero bueno, no puedo dejar de evitar eh, y comparar justamente las posibilidades que brindan. Ahí están haciendo unos comentarios. Sí, Dice Héctor, ¿los vidrios para soldar son más riesgosos que la cámara oscura? sí, yo estoy viendo el chat, así que Ah, perfecto. puedo. Bien. Sí, en realidad son otra cosa, digamos, ¿no? La cámara oscura no es un filtro, eso es importante. La cámara oscura es un dispositivo óptico que genera una imagen de un objeto. Los anteojitos y los vidrios de soldar son filtros, o sea, no hay un dispositivo óptico, sino que yo miro a través de un filtro, el filtro deja pasar cierta cantidad de luz y entonces lo que hay que estudiar ahí es qué cantidad y de qué tipo de frecuencia es la luz que está dejando pasar para ver si por intensidad o por frecuencia me va a lastimar. Los vidrios de soldar, o sea, entonces, la cámara oscura no es riesgoso, no es que el vidrio es más riesgoso que, la cámara oscura no es riesgosa. Y los vidrios de soldar tienen una característica que
tienen una norma, que es la norma DIN, que caracteriza para qué sirve, o sea, qué tipo de luz filtra, o sea, si vas a soldar, si vas a hacer un montón de otras cosas, qué tipo de filtrado tienen esos vidrios. Los típicos vidrios de soldar, de soldador, digamos, andan por el DIN 9, DIN 10, puede variar. Bueno, esos no hay que usarlos. Los vidrios de soldador que se pueden usar para observar el sol o eclipses en particular son DIN 14. El problema es que los DIN 14 no es que vas a cualquier ferretería y la gente tiene DIN 14 porque no lo usa nadie. Entonces, prueben, vayan a una ferretería y pregunten, che, ¿tenés vidrio de soldar DIN 14? Bueno, algunos vidrios está escrito la norma en el vidrio, otros no, y hay que ver si el ferretero tiene claro qué norma es la que está vendiendo. Pero en principio, si van a usar filtros de soldar, vidrios de soldar, chequeen que la norma sea, el número sea 14. Si no, no los usen. No te sé decir, no, no tengo ese dato. Nosotros sabemos que el 14 yo te lo puedo recomendar. No sé, la verdad que no te sé decir qué riesgo tenés de usar un DIN 11. No, no sé. Es como decir, ¿puedo usar una radiografía como hacíamos nosotros cuando éramos chicos? No, pero a ver, qué sé yo, los que nos gustó el cielo toda la vida, hemos visto a través de radiografías, a través de, yo cuando era chico, a mí me ahumaban una botella con un carbón y yo miraba el eclipse a través de un vidrio oscuro. Y bueno, qué sé yo, no te pasó nada ahí, no te pasó nada, pero te podría haber pasado. Entonces acá la gracia es que uno como responsable educador y adulto no puedo dejar librado a que capaz que no te pasa nada. O sea, yo tengo que asegurarte que no te va a pasar nada. Entonces con un DIN 11 no te lo puedo asegurar. Si no te lo puedo asegurar, yo no lo recomendaría. Del mismo modo, no hay que usar radiografías, no hay que usar negativos velados. No hay que usar negativos velados en la antigüedad, disculpen, pero ya no existen más. Pero en principio, si alguien tiene un chicote de negativo velado, no lo use. No hay que usar lentes de sol, no hay que usar, bueno, esto que decíamos, ¿no? Un vidrio ahumado, etcétera. O sea, o cámara oscura o filtros especiales o DIN 14. Néstor, te hago una consulta. Hace un ratito me comentabas el uso de los lentes, que no es aconsejable tenerlos tanto tiempo puestos para mirar el sol. En el caso de los lentes del vidrio de soldar, ¿también se aconseja hacer un descanso en la observación? Sí, en principio, a ver, no tengo datos técnicos, ¿está bien? A mí no me gustan los filtros de soldar. Por un montón de razones, porque tienen un grosor que deforma, o sea, si vos querés sacar una foto a través de un vidrio de soldar, la cámara se enloquece, porque como tiene un grosor, no enfoca bien. La calidad de lo que vos ves a través de un vidrio de soldar, a mí no me gusta, pero no estoy diciendo que no se pueda mirar. Entonces, con los anteojitos que ustedes van a distribuir para quienes puedan ver el eclipse, lo que tiene son diseñados para eso. El material puede ser, si son medio plateados, creo que se llama Mylar. Si es medio oscurito, es algún tipo, no me acuerdo ahora el nombre, bueno, no me sale. Otro nombre. Eh, el hecho es que tampoco con anteojitos hay que estar mirando el eclipse ni el sol todo el tiempo. O sea, lo que recomendamos es, te pones los anteojos, mirás un ratito, qué sé yo, el eclipse no evoluciona tan rápido como para estar pendiente de la evolución del eclipse si no me lo pierdo. No te lo vas a perder, entonces lo que recomendamos es quedarte un ratito mirando el eclipse con los anteojos, se lo pasas a otro, miras para otro lado, refrescas la mirada, te volvés a poner el anteojo. O sea, no hay que estar todo el tiempo con el anteojo puesto. Con el vidrio de soldar, menos todavía. Porque el vidrio de soldar tiene el problema de que te lo tenés que tener así o con una máscara, pero estás moviéndote, no estás fijo a la cabeza. Puede ser que en algún momento, si el vidrio no tiene máscara, naturalmente puede ser que te entre luz del sol. O sea, es más inseguro a mi criterio. Por eso el anteojo es un anteojo, tiene patillas, uno se lo calza en la nariz, es más seguro
y podés, qué sé yo, hablar con alguien y no tenés miedo que se te vaya a entrar luz del sol por ahí, ¿no? Te hago otra consulta. Si yo le quiero sacar una foto al eclipse con el celular, ¿corre algún riesgo en mi dispositivo? ¿Puedo usar el lente para tapar, para ponerlo adelante de la cámara, por así decirlo, y sacar una foto? Digamos, el celular, si celular o cámara fotográfica no están preparados para sacarle fotos directas al sol. Entonces corres el riesgo de que algún píxel de la pantalla se te queme. Si se te quema eso, chao, fuiste, porque después toda tu vida te va a sacar una foto de persona y te van a aparecer pozos negros acá en las imágenes. Pero en principio hay que tener cuidado de que uno de los anteojitos vos lo rompas y le pongas a la cámara del celular un filtro. Lo que pasa es que los celulares más modernos tienen 5 o 6 cámaras. ¿Cuál es el agujerito que tenés que tapar? Bueno, asesorate bien. No vaya a ser cosa que vos le pongas el filtro a uno de los agujeritos de las cámaras y estés fotografiando por el otro. Y ahí sí se te puede quemar el celular o uno tiene que mirar para sacar la foto por el celular. Entonces te va a entrar luz a vos, a tu ojo, a través del lente del celular. Entonces tampoco es muy recomendable. Para sacar fotos, lo mejor es sacarle la foto a la cámara oscura o si tenés un dispositivo como un telescopio, un larga vistas y lo usás por proyección sobre una pantalla, le sacas la foto a la pantalla. Pero bueno, ahora, si uno tiene una cámara de fotos con un filtro que se enrosca en el objetivo, ahí sí, porque son filtros especialmente diseñados para eso. Eso es totalmente confiable. Buenísimo, gracias. Bien, no sé si hay alguna pregunta más, la gente que está conectada. El encuentro que está siendo grabado, así que después se va a subir, se va a compartir. No sé, ya que estamos, si no hay preguntas, un detalle importante es que el eclipse no dura 7 minutos. O sea, el eclipse dura 4 horas y pico. O sea, si uno va a fomentar la observación del eclipse con todo lo que conlleva, la experiencia sensorial que es estar mirando el eclipse con la gente afuera, etcétera, fomentemos que el eclipse arranca tipo 4 de la tarde, dependiendo del lugar donde estemos, y va a durar hasta las 6 y pico, también el minuto más, minuto menos, dependiendo del lugar donde estemos. O sea que empecemos a educar como que las cosas en la naturaleza son procesos, no son exitistas, que vi el eclipse anular, el anillo dejó de verse, se terminó, nos fuimos todos. Hay que fomentar que el proceso del eclipse son las 4 horas y pico. O sea, porque si no, estamos siempre con el tema de que eh, es el instante del show. Bueno, hay que educar con que esto no es show, esto es la observación sistemática de un fenómeno natural muy hermoso, regular, que tiene su anclaje histórico. Escúchenlo a Santiago, van a ver las cosas que les va a contar. O sea, hay que disfrutar de eso, no de que termina la anularidad y salen todos disparados porque el eclipse ya terminó. No, el eclipse no terminó. O sea, el fenómeno hay que verlo desde el inicio hasta el final. Y eso es lo que tenemos que aprender a disfrutar. Bien, bien, perfecto, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir finalizando. La verdad que yo te agradezco mucho, Néstor, por tu tiempo, predisposición para la charla. La verdad que es sumamente clara, interesante y creo que es un material didáctico que va a quedar para los estudiantes de la carrera, este encuentro grabado. Y bueno, la posibilidad, ¿no? de que con tan poco se pueda hacer un dispositivo para observar el sol, la luna, el eclipse, es maravilloso desde ese aspecto. Así que bueno, yo te agradezco en nombre de la universidad por tu tiempo, ya lo vuelvo a decir. Y bueno, quedamos en contacto para futuros encuentros, futuras charlas por ahí que se puedan llegar a organizar. Y bueno, esperemos que podamos observar todos de la mejor manera posible este evento, ¿no? que viene ahora en octubre. Bueno,
Gracias, un abrazo a todos y que disfruten del eclipse. Gracias, saludos. Saludos al resto y muchas gracias por conectarse.